linda. Bueno, hay que poner un poquito de humor a todo lo que pasa, ¿no? No, de las cosas que se hablaban ahí afuera. Que no sabían quiénes eran. No, Carlos no. seguro que sabía todo. ¿Quién era Nodal? Carlos, ¿Quién sí, era Caso? todo. Es un libro abierto. Carlos, a ver, vamos a ir te propongo, ¿no? De lo nacional a lo internacional. Para hacer una evaluación, vamos por 10 meses ya del gobierno de Milei, que está hablando de inflación cero, de un objetivo que él se ha propuesto. Pero en principio, lo positivo y lo negativo en esta apreciación global que podemos hacer de entrada. Bueno, lo primero es contestar la pavada que ayer en todos los medios de comunicación en la Argentina, a partir de lo que dijo Pratgay, corrió como un reguero de pólvora. La verdad que me extraña que Pratgay, un hombre que ha sido un funcionario importante, haya dicho que el presidente Milei se enamoró del cepo. A ver, ¿me permite, doctor? ¿Podemos escucharlo a Milei? Vamos. Al mismo tiempo, vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Ahí está. Bueno, pero ¿qué pasa? Se le ruega a los economistas leer entero o escuchar entero el discurso. Que no les molesta, ¿no? Claro. Sí, Claro, tienen porque tiempo. a partir de esa frase, que es con la que se quedaron y salieron todos a tuitear desesperadamente, Milei explica qué significa para él cero. No es cero en términos absolutos. ¿Es 2 por el crawling peg? Claro, exactamente. Bueno, lo que vos claramente entendés, porque leíste todo, hay un montón, empezando por Pratgay, que fue título, que dice no, se enamoró del cepo. Se enamoró del cepo igual que Alberto con la cuarentena. Dijo. Bueno, una pavada fenomenal. Primero porque si algo tiene claro Milei, y lo ha dicho montones de veces, pero lo dijo él, lo dijo Caputo, lo dijo el presidente del Banco Central, el cepo es el peor enemigo que el kirchnerismo le dejó a este gobierno, porque la destrucción económica es terrible, porque la hiperinflación que estaba en marcha es terrible, la hiperrecesión terrible, pero el cepo es lo que impide crecer. Ahora, lo que explica Milei en ese discurso en Wall Street, ante técnicos que entienden lo que está diciendo, porque tienen el nivel para entender lo que está diciendo, es una explicación que tiene que ver donde se cruza, como vos decís, el crawling peg, pero además se cruza el mecanismo que se ha utilizado para comparar las dos inflaciones, la estacional y la inflación constante. Entonces, a mí lo que me parece es que, primero, el presidente va a sacar el cepo lo antes que pueda. Y yo dije en este mismo programa, todavía tengo la grabación, te la iba a traer, pero la verdad que ayer con todo lo que tuve con Paño... Ayer lo vi a la noche con Paño. Claro, me acosté muy tarde. Dando clase a la noche. Pero tengo una grabación con ustedes donde yo decía que el gobierno iba a llevar el dólar abajo de 1.300. Sí. Está acá el economista estrella que tenés, que no me deja mentir, porque él participó de esa charla, y en ese momento había montones que decían, bueno, a 1.500 compren. Sí. Bueno, hoy está abajo de 1.300. Sí. Entonces, cuando yo les explico esto, no se los explico desde la complejidad de un economista. Le digo, no se dejen engañar por los que venden cosas que no son ciertas. La realidad es, este gobierno está haciendo como objetivo bajar la inflación. ¿Y alcanza con eso, doctor? Déjame que termine porque le quiero hacer una pregunta. Pero para hacer la otra parte, que es seguramente a lo que vos vas, que es la reactivación, Exacto. tiene que sacar el cepo. Para sacar el cepo necesita determinadas condiciones. Yo te digo, el cepo lo sacan el año que viene. No es verdad que el cepo lo van a sacar después de las elecciones. Si quieren, grábelo. Lo sacan el año que viene. El año que viene es largo. Marzo, Y noviembre. cuanto antes entre plata del Fondo Monetario o de otro prestamista externo que te dé las espaldas para que no se produzca una corrida en el dólar. El año ¿Por que viene qué? hay elecciones, Carlos. Sí, está bien, pero hay un tema previo a las elecciones. A las elecciones el gobierno las gana si llega con una inflación baja. Sí. Esto ya lo demostramos Menem y yo. Cuando fuimos con Menem a la reelección, la desocupación era muy alta, mucho más alta que la que tiene... ¿Era del 14, 15? Exactamente. Sí. Pero como teníamos una inflación del 2% anual, ganamos. O sea, con ese criterio alcanzó para que la gente votara. Porque en lo el 95. lo primero es sacarse de encima el drama de la inflación. Para los sectores más humildes es más importante aún que para los sectores medios. Claro. La inflación es lo que más los castiga. Pero además yo siempre le digo a los kirchneristas, lo dije acá, muchachos,
Lo que pasa es que Cristina no entiende de economía, pero Néstor Kirchner les dijo en el mensaje inaugural, no se puede gastar más de lo que entra, no se debe emitir demasiado porque produce inflación. Pero quiero terminar explicando este tema del cepo. Entonces, el cepo, no es verdad que Milei se enamoró de él, el cepo es un objetivo a sacar porque en el momento que vos sacás el cepo, más el RIGI, más la realidad económica que va a haber el año que viene, tenés muchas inversiones. Y cuando hay muchas inversiones, hay empleo. Porque para que haya empleo se necesitan empresas. Y esto no es Milei, esto es Perón. Por supuesto, por supuesto. A ver, de hecho Elon Musk está diciendo que se puede interesar por el litio. ¿Qué pasó con YPF, doctor, al final? Si no viene Petrona, viene otro, es lo mismo. ¿Se va a dar esa inversión de 30.000 millones de dólares? Yo era vicepresidente de Carlos Menem, si estamos hablando antes del 2000, y tuve una reunión en Malasia con la gente de Petronas. Ya entonces Petronas estaba interesado. Tardan en decirse. No. ¿Qué les pasa? Quieren tener condiciones óptimas. Sí. Y las condiciones óptimas requieren una negociación. En la medida que haya varios atrás de Vaca Muerta, de la posibilidad de hacer gas licuado, van a estar más interesados. Cuando hay pocos, piden más condiciones. Exacto. Negocio internacional, exacto, sí, es así, oferta y entonces... demanda. Doctor, a ver, la pregunta es también, en el día a día, ¿cuánto aguanta la gente? Porque Milei venía teniendo una aprobación del 50% o más, y ahora la mayoría, porque si hablamos de una encuesta no sirve, la mayoría de las encuestas dan que hay una caída, algunos dicen 2 puntos, otros dicen 4 puntos, digo... Hay una baja. ¿Se puede remontar esto a partir de lo que usted está diciendo? ¿Cómo se hace para volver a tener la confianza de la gente? Sobre todo cuando todavía no hay nadie enfrente de Milei. Ahora quiero hablar del peronismo, pero primero respóndame esto. Bueno, claramente otra vez el ejemplo de Menem. Menem cuando tuvimos una nueva hiper, porque la hiper de Alfonsín que heredamos se replica durante el gobierno de Menem. Tuvimos esa hiper y la imagen de Menem, con todo el aparato atrás, bajó al 23%. Me acuerdo, sí. Que pero decíamos, cuando fuimos a la reelección, sacó el 50%. Porque la gente... Pero metió la convertibilidad en el medio. Exacto, a la gente le importan los resultados. Sí. Entonces, en este momento empieza todo un peloteo sobre el gobierno, porque hay muchos interesados en la devaluación. Hay mucha gente que gana mucha plata con la devaluación. El que pierde con la devaluación es el pueblo argentino. Claro. Doctor, yo decía, ¿no? Del otro lado, por ahora no se vislumbra una figura del peronismo, salvo Cristina, que está subida al ring, pero digo, ¿Cristina va a ser la renovación de Cristina o del kirchnerismo? Se lo va a proponer. Cristina es claramente la jefa del kirchnerismo. Sí. Y a ella la siguen. Cualquiera que se moleste en leer lo que son, no los trolls de un lado o los trolls del otro. Sí, vamos a la claro, hay un montón de gente que sigue a Cristina. Sí. Más aún, hay una cosa que les quiero decir porque a mí me impactó. Viernes y sábado, el kirchnerismo salió en las redes a decir apaguen a Susana. Es verdad. Que terminó teniendo picos de 19, 20 puntos. Exactamente. Sí. Y yo le dije a un kirchnerista amigo, sabés que te estás equivocando. Le están haciendo propaganda. Ustedes lo que están diciendo a la gente va a estar Susana, porque muchachos no lo van a obedecer. Claro. Ellos quieren ver a Susana porque Susana es pueblo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Otra derrota política del kirchnerismo. Susana récord. Que le apaguen a Susana. La persona que trabaja en un privado y hace buena plata y decide vivir en Uruguay, ¿hay que cancelarla? No. Estamos hablando de alguien que trabajó en el... banca a Milei también. Claro, ella habló bien de Claro. Milei. Y entonces eso desató la bronca y a partir de desatar la bronca empezaron con esto que vos decís, que es acusarla de traidora a la patria, todas esas pavadas. Sí, porque ¿no? trabajó siempre en el privado. No, pero además ella es una mujer, yo la conozco hace muchos años, tenemos la misma edad. Yo no estoy tan bien como ella. No, perdón, están muy bien los dos. Está muy bien los Bueno, Muy bien los dos, sí. 18. Y ella siempre fue una tipa muy normal. Claro. Más aún, a veces era hasta cándida, ¿no? Alguna vez hasta la engañaron por lo cándida que era y le sacaron plata por lo cándida que era. Entonces, realmente ella es una mujer del pueblo. Sí. Y tratar de cancelar a una mujer del pueblo es lo más antiperonista que conozco. Ahora, doctor, la pregunta es, en base a lo que usted está diciendo, tener el objetivo de llegar
bien plantados a las próximas elecciones, donde Milei tiene que conformar su propio parlamento. Usted Sí. está diciendo que con inflación dominada y un poco de reactivación, la memoria de la gente va a ser esa Total. para el criterio del voto. Voy otra vez a citar a Perón. La Sí. víscera más sensible es el bolsillo. Ajá. Si la inflación es baja, Sí. la gente va a votar a Milei. Porque además, ¿cuál es la alternativa? Porque para Bueno, eso le preguntaba. Claro. Yo le dije, Cristina, Y ¿se no hay vislumbra más. alguien más? No, no hay más. ¿Sabes qué? Además, Cristina equivoca su planteo. ¿Por qué? Porque se pone a hablar de economía, que es lo que no sabe. Claro. Ajá. Y entonces le pueden contestar con el marido. Porque en realidad el marido sí sabía de economía. Claro, claro. Le podemos hacer Mario, un era más mon- parecido a lo que dice Milei que lo que Pero dice... porque el tipo sabía, como cualquiera de los tipos que hemos gestionado, que vos no podés cometer el error de emitir desaforadamente como sus ministros de Economía, que fueron mucho más torpes que Cristina, porque Sí. en realidad los problemas centrales de Cristina se deben a Lustó y a Kicillof, Sí. que cuando había que decirle bajemos el gasto, le dijeron no gastá, mamá, tranquila. Sí. Y ahora anda Kicillof pidiendo que mamá lo santifique. Claro. Y la verdad, va a elegir lo que le convenga. Carlos, Doctor, recién- sí. perdón. No, dale, Dale, dale. dale. No, recién comparabas que tenías un alto desempleo cuando volvieron a ser reelectos con Carlos Menem, pero creo que hay un patrón que no está siendo considerado y tiene que ver con la cantidad de planes que se otorgaron y con la voluntad o no que tiene la gente de salir a trabajar cuando el trabajo se les ofrezca. ¿Cómo se contempla esa pata en la mesa? Bueno, yo creo que está muy evidente cuando vos ves el presupuesto del año que viene que el presidente ha habilitado solamente, lo dijo desde antes de ser presidente, una billetera que es la de que tiene Sandra Petovelo. Petovelo. Y Petovelo a mí me parece una figura muy importante. Primero porque es una mujer que todo el mundo reconoce su decencia, que está siendo mucho más atacada por haber descubierto los curros de las bandas que eran mercaderes de los pobres que por las cosas por las que la atacan. Me parece que Milei otra vez, cuando uno mira el presupuesto, ahí puso una mirada, con lo cual no está distraído en ese tema. Claro. Doctor, yo tengo entendido que hay intendentes que no son de la cámpora, peronistas, que están dispuestos a ayudarlo a Milei para que tenga una pata peronista y para que la cámpora no le cope el principal bastión, que es la provincia de Buenos Aires, por la que dice Esper hay que ir juntos, ¿no? ¿Usted cree que Milei debería escuchar o reunirse por lo menos con esa pata peronista? Lo hará seguramente Karina Milei cuando le convenga. Los intendentes suelen correr presurosos en ayuda del ganador. Pero atención, Cristina en provincia de Buenos Aires es muy importante. Claro. Y yo expliqué anoche, y lo voy a reiterar acá, que confiar en la boleta única es un error grave. ¿Por qué? Porque la boleta única es un muy buen instrumento. Sí. ¿Qué es la boleta única? Le explico a la gente. En lugar de que tengamos un montón de boletas en el cuarto oscuro, va a haber una sola donde usted con un lápiz va a elegir a quién le conviene votar. Claro. Eso está buenísimo. Sí. Ahora, primero, la boleta única no acaba con el voto cadena. ¿Qué es el voto? El voto cadena es un voto de Sábana. un señor, un señor que tiene 3.000 planes, Sí. agarra un sobre de su fiscal. Imagínate que con este sistema hay menos fiscales. Claro. Un voto de su fiscal, un sobre de su fiscal, lo llena con la marca, lo cierra y le dice a uno del plan, tomá, andá y votá y tráeme un sobre vacío. Al siguiente lo mismo, sus 3.000 votan lo que él dice. Exacto, sí. Patrón de estancia. Bueno, esa es una de las... La otra cosa es que escuché a algunos de muy buena fe decir, bueno, con una boleta única entonces podemos evitarnos pagar el almuerzo y llegar los fiscales a las 4 de la tarde. Bueno, cuando lleguen a las 4 de la Me tarde, parece que eso sería muy naif, las ¿no? urnas van a estar embarazadas. Van a tener que sacar el La bebé de urna adentro. embarazada. Va a estar Cena. llena de votos, muchachos. Pero por favor. Ajá. Entonces, o sea que la boleta única no es hay buena. que ser ingenuo. Hay que poner Obvio. fiscales de las 6 de la madrugada. Eso es lo que tú estás diciendo. Obviamente. No hay que confiarse. Miren, a la mañana, cuando se abre cualquier colegio, se empiezan a firmar los sobres. Sí, Los sobres que se firman son de los fiscales con que están. claro. El que se lleva un sobre tiene voto cadena. No, es impresionante lo que está... O sea, usted está diciendo, yo aviso, en este caso, A todos. Juntos por el Cambio. No, pero a todos los, Sí. los que creen que
O sea, puede haber fraude. Los instrumentos no son Aún con mágicos. No, obvio, obviamente. Es muy buena una boleta Sí, única. eso sí. Pero además, entiendan, la boleta única Sí. hasta ahora sería, porque se tiene que terminar en diputados el trámite, para las elecciones nacionales. Sí. En consecuencia, en las provincias que no adhieran, se va a votar diputados nacionales o senadores donde hay con la boleta única, Claro. pero con el viejo sistema, todo lo local. Bueno, está dicho. Doctor, ¿el Papa jugó para el peronismo o jugó contra Milei? Mira, yo lo digo permanentemente, yo soy católico, apostólico y romano. Yo también. A veces me cuesta porque digo, el Papa juega en una cancha más grande que la de Argentina, de su país. No, pero son dos cosas distintas. A ver. El Papa es el líder de nuestra iglesia. Sí. Bergoglio hace política. Ah, usted habla de Francisco y de Bergoglio. Sí, señor. Porque, A ver. de hecho, Bergoglio está haciendo política, y en mi opinión, política equivocada en muchos lados, empezando por Venezuela, siguiendo por Ucrania. Entonces, acá él tiene sus amigos, pero el Papa a mí me representa en lo también, religioso. sí, por supuesto. En lo religioso. A 1.100 no en lo millones de político. personas. Ah, en lo religioso, pero no en lo político. Absolutamente. Lo que pasa es que la palabra del Papa, para mucha gente que todavía son los indecisos, influye. No lo sé. ¿O no? No lo sé, pero es importante explicar que en nuestra religión el Papa tiene dos roles. Un rol que le dio el Espíritu Santo, que es el rol del líder de la Iglesia. Y luego ha ido tomando, a lo largo del tiempo y de los papas, roles políticos. Tomemos Juan Pablo II. Sí. Juan Pablo II fue un papa en lo espiritual y también fue el que liberó, Fue Karol Botila con, él liberó del comunismo a gran parte de Europa. con el anticomunismo, apoyado por Ronald Reagan en aquel momento. Sí, y por la convicción de lo que había sufrido Polonia bajo el yugo de Apoyando a Lech Stalin. Walesa. Ahora, Hay que recordar que Sí. el mundo, el siglo pasado, tuvo dos genocidas. Hitler fue uno, Stalin fue el otro. sí, ¿no? sin dudas, sin dudas. Ahora, doctor, en este contexto, ¿no? Cuando él habla, a lo mejor por la presencia de Grabois, que le pinta una realidad. Lo que se dice es que Sandra Petovelo también le presentó un informe de todos los curros que había en comedores, etcétera, y todo lo que se hizo. ¿Por qué no hizo referencia a eso? Sandra Petovelo hizo un informe que el Papa lo recibió con mucho agrado. Sí. Sé que hay fotografías de ambos sonrientes que no sé por qué el gobierno no las difundió, es un problema que desconozco, pero realmente el informe de Petovelo personal terminó una serie de informes que le fue mandando al Papa desde el punto de vista de su necesidad de saber Sí. la realidad de la Argentina. Y yo creo que en esos informes está lo que se está haciendo por los humildes, pero sobre todo también es lo que no hacían los que estaban antes, Exacto. entre ellos lo que yo llamo los mercaderes de la pobreza, donde claramente uno de ellos es Grabois. Ayer, En referencia a lo que pasó ayer en el ayer recibido, aeropuerto. sí. Sí, a mí no me gustan nunca No. esas situaciones donde a una persona entre muchos lo atacan. Sí. No me gusta como actitud humana. horrible. Pero claramente Grabois es responsable del FISU, de un organismo que recibía una suma monstruosa de dinero y no están claros los usos de ese dinero. Entonces, primero va a tener que explicar eso con claridad. Yo recuerdo algo además que me demolió mucho la imagen de Grabois, porque yo a Grabois lo tenía como un tipo inteligente, interesante. Y como que realmente hacía una pelea por los pobres. Sí, y un día dijo, a mí me hace ruido la riqueza de los Kirchner. 3 días después se desmintió y dijo, bueno, no le voy a hacer el juego a la derecha. Entre una declaración y otra le dieron el FISU. Un llamadito. Doctor, quiero hablar del tema internacional, meterme en las elecciones en los Estados Unidos, pero con la presencia de Milei. ¿Lo tenés, Meli, en Wall Street, tocando la campana? A ver. Dale, prepáralo, porque hubo una reacción de baja de bonos y de ADRs de las acciones. Por eso le quería preguntar si esto va a tener una vuelta, cómo lo vieron, fue tapa del Wall Street Journal. A ver, vamos a verlo.
Bueno, es impresionante. En el personaje que se ha convertido en Milei hay gente que está ahí abajo tomando imágenes con su Esa celular, gente, ¿no? esa gente es más importante que la tribuna. Porque esa gente son los operadores de Wall Street. ¿Pero por qué reaccionó? ¿Por qué cayó? ¿Fue a nivel global? No, ¿Qué pasó? ahora te explico eso. A mí me consta, Sí. porque recibí pedidos a ver si podía hacer algo, la cantidad de operadores de Wall Street que querían ir a esa ceremonia y verlo de cerca a Milei. Ajá. Tipos que manejan miles de millones. Sí. Y que, bueno, todos no podían entrar. La bolsa es, en Estados Unidos, un recinto que ha dejado de perder actualidad. Porque en realidad todas las operaciones se hacen online. Claro. No es como antes, Simbólico. que ahí Que había gritaba un uno, vendo hormiguero, tanto. sí, Bueno, sí, sí. todo eso se acabó. Pero es un lugar simbólico importante. Ahora, ¿por qué se produce esa caída? Esa caída se produce primero porque había ya una tendencia en el mercado norteamericano por otros motivos. Y en segundo lugar porque salen los títulos de que no se va a abrir el cepo. Claro. Ese título, no se va a abrir el cepo. Por eso hoy me parecía tan importante explicarle, sobre todo a los argentinos Sí. y a los operadores del mercado argentino, antes de que abra el mercado, que sepan que no está enamorado Milei del cepo. Yo creo que va a haber en eso una reversión que va a seguir bajando el riesgo país. ¿Cuáles son las consecuencias de abrir el cepo? El cepo se tiene que abrir con dólares suficientes para que no haya una corrida. Porque la probabilidad de que haya una corrida es alta. Siempre está un grupo de operadores del mercado esperando a ver cómo hacen una diferencia. Bien. Este es un mercado, el mercado argentino, que está en términos técnicos atrasado. Es decir, es un mercado interesante para entrar. Bonos y acciones argentinas están muy por debajo bueno. del valor que tenían que De tener. hecho, Marín, el titular de YPF, hoy la acción de YPF creo que cuesta 23, 24 dólares, dice que va a costar 60 dentro de 2, 3 años. Es muy probable. Pero es porque realmente es lo que cuesta YPF. Claro, pero además porque una vez que vos tenés caído el cepo, baja fuertemente el riesgo país y entonces vos tenés un bono AL30 Sí. y va a subir 60 o 70%. Ahora, volvemos a lo que venimos hablando Estamos hace hablando tiempo. 60, 70% No, sí, una sí, sí. locura. dólares. No, Es sí, una locura. es un montón. Ok. Ahora, Kamala Harris, Donald Trump, ¿cambia la historia para esa avenida de dólares acá? Depende de quién gane. Primero, para mí cambia solamente el timing. Es decir, cuando vos tenés un presidente que tiene la posibilidad de hablar por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, porque tiene una relación previa, ejemplo, Como tenía Menem con Bush. con Bush padre. Claro. Entonces, cuando vos tenés esa posibilidad de hablar por teléfono, tenés ventajas importantes, porque vos estás acá y ellos están allá manejando las tuercas. Claro. ¿Qué tuercas? Fondo Monetario, Banco Mundial. Desde el punto de vista comercial es indistinto, porque no es un aperturista Trump. No, al contrario, es un Al contrario. proteccionista. Pero tampoco Kamala es una aperturista porque tiene atrás los sindicatos, la FLCIO, Sí. que es clave. Por eso hicieron en Chicago la convención, porque ahí es el poder de Claro. los sindicatos Sí, norteamericanos. sí, sí, Entonces, pero ambos tienen un problema en América del Sur. No tienen aliado. El único aliado es Argentina. Porque obviamente Lula está cada vez más cerca de sus adversarios estratégicos, China, pero lo que es más grave, cada vez más cerca de Irán. De Irán. De Irán. Brasil está cerca de Irán. Absolutamente. Lula está ¿Un siendo... estado terrorista? Lula está siendo empujado por el Partido de los Trabajadores hacia Irán y hacia Maduro. Lula, Peligroso. A ver, lo que está diciendo, doctor, para la región es peligrosísimo. sobre todo porque ya tenemos metida a Irán en Bolivia. Claro. Bolivia es al lado militar
de la teocracia iraní en el medio de una guerra que se ha desatado cada vez más fuerte, porque en Medio Oriente lo que está ocurriendo es una guerra mucho más grave de la que había. Sí. Hasta La hace... de los Vipers y los walkie-talkies. Viper, walkie-talkie, pero ayer hubo bombardeos masivos al Líbano, claro. al Líbano y la mayor cantidad de víctimas de los últimos 20 años en la guerra constante que tiene Hezbollah contra Irán, contra Israel. Usted dice ahora que, perdón, me voy de tema, pero que Israel, más que contra Hezbollah, ahora la emprende contra el Líbano directamente. Es que el Líbano se ha dejado copar por Hezbollah. El Líbano viene de una larga problemática, guerra civil, política interna, fractura, que había establecido un sistema que había un presidente de una religión, un presidente de la legislatura de otra religión y un primer ministro de esta religión. Luego de varios asesinatos que hizo Hezbollah, hubo mucho problema para formar gobierno y Hezbollah fue tomando de Beirut hacia el sur todo el poder. En la punta de sus fusiles. Claro. Entonces ahora lo que está haciendo Israel es, ante ese ataque de 11 meses de Hezbollah sobre el norte de Israel, bombardearlo masivamente. Previo le quitó el sistema de comunicaciones internas. Claro. Sin Viper. Esos son los Viper y los walkie-talkies de la década del 90 y del 80. Porque con esto que todos usamos acá, estás listo. Claro. ¿Por qué? Porque Israel tiene un sistema que se llama Echelon. Ajá. Entonces vos agarrás tu teléfono celular, le sacás la batería, ¿viste? ¿Lo dejás al lado? Sí. Ok. Sí. Bueno, ellos te conectan la batería con el celular y te lo prenden. Y tienen los teléfonos... Eso es un blanco. Tienen los teléfonos de la cúpula de Hezbollah. Por eso matan a la cúpula militar hace 48 horas. Como no había más walkie-talkie, como no había más Viper, uno de la cúpula de Hezbollah ha abierto su teléfono celular. Y entonces mandaron un misil que se llama Viento del Demonio, que es un misil absolutamente inteligente que tiene 200 kilómetros de trayectoria, y lo metieron por adentro de un edificio y le pegaron al sótano del de al lado y acabaron con toda la cúpula de Hezbollah. Ahora, es una potencia misilística Hezbollah, tiene más de 100.000 misiles, así que va a hacerle daño a Israel. Llegó a dos lugares claves, uno para nuestra religión, Nazaret, han volteado un edificio en Nazaret, esto no había ocurrido nunca, y han llegado a Haifa, un puerto muy importante. La guerra ahí está avanzando, entonces estar del lado de Irán como se está poniendo Lula, no Brasil, Lula, y como claramente está también Colombia, hace que sea riesgosa la zona, pero que además quede Argentina como el aliado de Occidente. Ahora, por lo que estás describiendo, Argentina es un gran país para estar. Digo, ni hablar. Porque, digo, nosotros tenemos nuestras complicaciones, lo hablamos a diario, pero la realidad internacional es muy brava. Esto es lo que le digo todos los días a mi señora. Cada vez que nos quejamos de alguno de los problemas que tenemos, que son muchos todos, en todos los lugares, le digo, esto es un paraíso y puede ser aún un paraíso mejor. Lo lógico es alejarse de las guerras. Doctor, por último, y agradeciéndole su presencia como siempre, Milei va a hablar ante la ONU, él ya ha dicho que, o ya ha criticado la Agenda 20, ¿qué es la Agenda 2030? De la cual dicen que Argentina queda solo con un grupo de países al no adherir. Esa Agenda 2030 es una agenda que tiene muchas cosas muy interesantes y muchas cosas no interesantes. Yo espero que lo que haga Argentina de aquí en más es desglosar qué le importa y qué no le importa de la Agenda 2030. Porque cuando el otro día yo veo a un organismo de Naciones Unidas criticando a la Argentina porque derogó el lenguaje inclusivo, digo, ¿de qué estamos hablando, viejo? Una cosa es que vos estés hablando del clima y otra cosa es de la derogación del lenguaje inclusivo. Me parece que es un tema que Argentina tiene que analizar con mucho cuidado. Bueno, doctor Rucauf, muchísimas gracias. Al contrario, por gracias este a usted. repaso lo vamos a volver a invitar prontamente. Bueno. Hasta luego. Sé que está muy ocupado, pero bueno, es así, doctor. Se busca usted ese lugar.